¿Qué tal, amigos de YouTube? Nuevamente con ustedes, esta vez con un tutorial sobre cómo presupuestar y cobrar por un trabajo, siendo esta una cotización confiable. Este video va dirigido para los emprendedores que recién comienzan y tienen la necesidad de saber qué método utilizar para calcular el precio de sus trabajos de una manera acertada y confiable posible. Siempre nos preguntamos si estaré cobrando mucho o poco porque los dos extremos son perjudiciales. El cobrar mucho hará que ahuyente a mis clientes, así como cobrar poco hará que mi negocio no prospere. Hay varias formas de calcular nuestro trabajo. Entre ellas, la más sencilla es utilizar un factor multiplicador que tiene como base el costo de materiales. Así podemos decir que los materiales me cuestan 200. Esto lo multiplico por 5, donde asumo que en este factor está incluido la mano de obra, otros gastos y la utilidad. Y por lo tanto el trabajo debe costar 200 por 5, o sea, 1000. Esta forma de cobrar, por cierto, resulta sencilla y rápida, pero no es la más adecuada, dado que no sabemos el valor real de la mano de obra a utilizar y otros costos adicionales. La diversidad de trabajos que se nos presenta en una maestranza nos dice que no es la manera más confiable. Pongamos en el caso que los materiales cuesten mucho más que los días de trabajo realizado, en consecuencia estaríamos cobrando en demasía. O en otro caso, los materiales cuestan mucho menos que los días de trabajo realizados y estaríamos cobrando poco. Esto nos hace pensar que si bien podemos calcular el precio de los materiales de una manera fácil, nos falta calcular el trabajo asociado y otros gastos de una manera acertada. Entonces, necesitamos calcular los costos asociados lo más confiable posibles. Para el efecto tomaremos como ejemplo un taller mecánico de maestranza que cuenta entre sus activos productivos principales un torno paralelo, una fresadora universal y un taladro de pedestal. Cabe aclarar que para el funcionamiento normal se requeriría de otros equipos adicionales, que sí conviene tomarlos en cuenta, pero para efectos didácticos en este caso solo mencionaremos estas tres máquinas. Asimismo, las valorizaciones que utilizaremos serán valores absolutos, sin tener en cuenta algún tipo de moneda en especial, que en un futuro, cuando hagamos nuestros cálculos reales, sí utilizaremos la que corresponda a cada país. Dicho esto, empecemos. Nuestro objetivo será determinar el costo de la hora hombre-máquina de cada activo, es decir, queremos saber cuánto cuesta mover en una hora el torno, la fresadora y el taladro dentro de nuestro contexto empresarial. Para ello dividiremos los gastos mensuales en los siguientes ítems. Gastos administrativos mensuales, gastos mensuales por uso de herramientas y aditivos, depreciación de maquinaria y por último calcular la hora hombre-máquina, que es nuestro gran objetivo. Para calcular los gastos administrativos mensuales necesitamos hacer una relación de gastos que debemos asumir dentro de nuestra empresa. Mostramos en la pantalla una relación de gastos administrativos mensuales que pueda incluirse. Cabe señalar que son a manera de ejemplo. Algunos gastos faltarán, como otros estarán sobrando. Igualmente, los valores pueden ser mayores o menores. El criterio de cada empresario hará que se haga la relación de una manera bien pensada y mesurada. Tomemos en cuenta que excesivos gastos harán que nuestros precios aumenten, haciéndonos poco competitivos. Y por el contrario, si faltaran gastos, disminuirán los precios e irán en contra de nuestras utilidades. Volviendo a nuestro ejemplo, vemos que nuestros gastos administrativos mensuales son en total 21.575 unidades, por ponerle algún nombre. En este punto nos encontramos con un problema. ¿Cómo distribuimos este valor entre las tres máquinas productivas que tenemos? Hay varias maneras, pero consideramos que una de las más acertadas es usar el precio real de las máquinas como base para calcular la distribución. En la pantalla podemos ver la tabla que hemos denominado porcentaje de distribución de los gastos administrativos mensuales, teniendo en cuenta el precio real de las mismas. Podemos apreciar que cada máquina tiene un precio y cuya suma total es de 60.000 unidades.
Con este último valor y los precios de las máquinas, podemos determinar los porcentajes correspondientes de distribución. Así tenemos que el torno representa el 33.3% del valor total, con el que podemos afirmar que asumirá igual porcentaje del total de gastos administrativos mensuales, es decir, 7.184,5 unidades. Igualmente, la fresadora representa el 50% y asumirá el mismo valor del total de gastos administrativos mensuales, es decir, 10.787,5 unidades. Por último, el taladro representa el 17,6% y asumirá el mismo valor del total de gastos administrativos, es decir, 3.603 unidades. Cabe señalar que en la tabla he puesto el rubro de otras, haciendo notar que pueden adicionarse otras máquinas que tengan que ver directamente con el proceso productivo de la empresa. Finalmente ya contamos con los tres primeros valores que irán directamente a una tabla donde se sumarán a otros para calcular el costo hora hombre máquina por cada activo. En la siguiente tabla que mostramos calcularemos los gastos mensuales por uso de herramientas y aditivos de cada máquina. Vuelvo a insistir que los valores e ítems son referenciales y son solo con fines didácticos. Se aprecian los gastos mensuales en cuchillas, fresas, brocas, aceite refrigerante, etc. de cada máquina. Los valores finales irán a sumar la última tabla resumen. En este siguiente gráfico mostramos el cuadro de depreciación de maquinaria. En ella mostramos la fórmula: depreciación mensual, que es igual al precio real de la máquina dividido por el número estimado de años y también dividido por 12 meses. El número de años es el tiempo que estimamos será necesario para el retorno de la inversión de dicha máquina, o dicho de otro modo, es el tiempo en el que este activo perderá su valor. Así, para el torno le estimamos una vida útil de 5 años, teniendo en cuenta la alta frecuencia de su uso. Igualmente, para la fresadora, 8 años y para el taladro, 4 años. Los resultados de usar esta fórmula nos está diciendo que mensualmente debemos recaudar dichos montos que en un futuro debemos usar para recambiar dichas máquinas en el número estimado de años. Finalmente tenemos este cuadro resumen de gastos mensuales de cada máquina. Utilizando la fórmula de costo por hora, determinamos estos valores para cada máquina, que nos serán de gran utilidad al momento de presupuestar. Cabe señalar que en dicha fórmula el número divisor 208 representa el producto de 26 días de trabajo útil mensual multiplicado por 8 horas diarias. Estos últimos valores nos están diciendo que en el caso del torno, el costo por hora de mover esta máquina es de 36.81 unidades, de la fresadora 54.27 y el taladro 18.68 unidades. Ahora sí, estamos listos para empezar a presupuestar. Pongamos un ejemplo sencillo y práctico. Necesitamos cotizar la fabricación de un eje de acero SAE 1045 de las dimensiones y características que se muestran en el plano. Inmediatamente podemos determinar que en su fabricación usaremos el torno, la fresa y el taladro. En este punto es cuando necesitamos de las cualidades de tasador que pueda tener el cotizador. Tiene que determinar qué tiempos de mecanizado se necesita de la manera más certera posible. Para este caso asumiremos que necesitamos utilizar 3 horas de torno, 1 hora y media de fresadora y 1 hora de taladro. Hemos preparado una hoja resumen de costos en el que primeramente anotamos el nombre de la pieza y su fecha de cotización. Asimismo, anotamos las dimensiones del material en bruto, su peso, el costo por kilogramo y su precio. También anotamos las máquinas que intervendrán en el mecanizado, las horas que se emplearán, los costos por hora y los valores respectivos. Haciendo una sumatoria parcial nos da 256.08 unidades, que es el precio costo de la pieza. A este valor le sumaremos el porcentaje de utilidad que queremos obtener. Para este caso le hemos aplicado un porcentaje de 40%. Este porcentaje es variable, entendiendo que si la fabricación de la pieza tiene mucha competencia, entonces es recomendable que los valores sean los mínimos.
Mientras que si consideramos que no tenemos competencia y que somos los únicos que podemos fabricarlo, entonces podemos usar valores más altos. Asimismo, su determinación estará sujeto al grado de complejidad, dificultad y experiencia que requiere el mecanizado. Sumado el porcentaje de utilidad, aún nos queda adicionar el respectivo impuesto a las ventas, que finalmente nos dará el precio de la pieza, que es de 423 unidades. Este es el precio a todo costo. Sin embargo, puede darse el caso que solamente nos soliciten el precio de mecanizado. Entonces, bastará con excluir el precio del material y hacer los nuevos cálculos respectivos. Si analizamos ambos precios, llegaremos a la conclusión que es más conveniente hacer los trabajos a todo costo. ¿Por qué? Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Por otro lado, este método de cálculo nos está induciendo a tener todas las máquinas en movimiento, copando todo el tiempo de trabajo para obtener los beneficios deseados. Si este video te fue de utilidad, comparte y dale un like. No te olvides de suscribirte para recibir futuros videos. Si tienes alguna pregunta, deja en los comentarios que te responderé con gusto. Hasta pronto.